Vivir en Madrid tiene su propio encanto. La capital, con sus calles abarrotadas, sus plazas históricas y esa mezcla cultural tan rica, suele regalarme sorpresas casi todos los días. Soy europeo de nacimiento, nacido en la región central del continente, y me mudé aquí hace ya varios años para un trabajo que pensé que sería temporal. Sin embargo, la ciudad me atrapó con su vitalidad y su energía. Me adapté rápido al ir y venir de la gente, a los horarios imposibles, a la vida nocturna y al bullicio constante. Cada mañana me levanto en mi piso del barrio de Chamberí, escuchando los claxones a la distancia y el eco de conversaciones en los patios interiores. Me he acostumbrado a las prisas, a la premura de tomar el metro a tiempo, y a la costumbre de comer algo rápido en la oficina antes de arrancar la jornada laboral. Pero no me quejo. He aprendido a querer esta ciudad como propia, con sus contradicciones y su alegría vibrante. En mi día a día, suelo comprar en el mismo supermercado de siempre, uno de esos establecimientos de cadena que hay en cada barrio. Me gusta porque queda a pocas calles de casa y tiene prácticamente de todo: frutas frescas, embutidos, productos internacionales. Allí me encuentro a menudo con los vecinos, que me saludan con familiaridad, y con algunos compañeros de trabajo que también viven cerca. Hasta ese punto, mi vida era rutinaria, tranquila, sin grandes altibajos. Sin embargo, en una de esas tardes corrientes, algo cambió. No suelo ser alguien dado a las corazonadas, pero esa tarde, al salir de la oficina, me sentía extraño, como si la ciudad estuviese un poco más iluminada de lo habitual. Pensé que quizás se debía a que había cumplido una meta importante en el trabajo y estaba de buen humor. Pero resultó que no era solo eso, iba a conocer a alguien que pondría patas arriba mi concepción de la cotidianidad. Y todo sucedía en un supermercado. Era un jueves, si no recuerdo mal, cuando, tras salir del trabajo, me di cuenta de que no tenía nada en la nevera para cenar. Así que me encaminé a mi supermercado de siempre, pensando en comprar lo básico: pan, huevos, algo de verdura y fruta, tal vez un poco de pollo o algo rápido de cocinar. Lo típico para pasar la semana sin demasiadas complicaciones. Me puse los auriculares para escuchar algo de música mientras recorría las calles, ensimismado en mis pensamientos. Al llegar, noté que había más gente de lo habitual, quizá porque era víspera de festivo y la gente se aprovisionaba para el fin de semana. Tomé un carrito y me adentré en los pasillos llenos de productos, buscando mis cosas sin prestar demasiada atención a nada más. Fue precisamente en la sección de lácteos donde ocurrió el primer encontronazo, si ahí fue donde miré su pantalón tan estiloso y ahí es donde supe que escondía algo descomunal. Yo iba un poco distraído, leyendo la etiqueta de un nuevo tipo de yogur griego que me parecía interesante, y sin darme cuenta, giré el carrito bruscamente. En ese instante, alguien se cruzó conmigo y nuestros carritos chocaron con un golpe metálico que atrajo la mirada de quien pasaba por ahí. «Uy, lo siento», dije, sobresaltado, apartando mi carro para hacer espacio. Al alzar la vista, me encontré con unos ojos oscuros, rasgados, intensos. Era un hombre de piel morena, con facciones marcadas y un porte elegante a la vez que relajado. Llevaba ropa sencilla, camiseta holgada y pantalones vaqueros, pero había en él algo que llamaba poderosamente la atención. No sabía si era su aura, su manera de pararse o la forma en que me miraba con sorpresa y a la vez con un leve atisbo de humor. «No pasa nada, tranquilo», respondió, con un acento que denotaba su procedencia extranjera. Se le escapó una sonrisa amable. Son cosas que pasan cuando uno va concentrado en la compra. De pronto, experimenté un leve sobresalto en la boca del estómago. Había algo en su mirada y en su tono que me dejó ligeramente aturdido, y me di cuenta de que no podía apartar los ojos de él y de su pantalón. Forcé una sonrisa para disimular. Sí, perdona. Iba con prisa y no me fijé. «No te preocupes, en serio», repitió. Luego, al cabo de un segundo, añadió: «¿Eres de por aquí? Tienes acento, no sé, algo diferente a los madrileños». La pregunta me pilló desprevenido, así que me rasqué la nuca y asentí. «Bueno, en realidad soy de Europa Central, aunque vivo en Madrid desde hace tiempo». «¿Y tú?». Él sonrió abiertamente, dejando ver unos dientes blancos y alineados. «Soy de India, aunque llevo un tiempo aquí también. Mi nombre es Rahil». Le di la mano, casi sin pensarlo, y me presenté. Fue un gesto quizás demasiado formal para un supermercado, pero sentí una extraña tensión en el aire,
como si ese simple contacto de manos pudiera electrizarlo todo. Un gusto, Raíl. Yo me llamo Daniel. Tras aquel choque de carritos y esa breve charla, cada uno siguió con su compra. Pero la magia de un encuentro distinto ya flotaba en mi mente. Mientras llenaba mi cesta, no podía dejar de pensar en los rasgos de Raíl, en su rostro amable y su acento. Me preguntaba si lo volvería a ver en ese mismo pasillo o si se esfumaría como un espejismo. Cuando terminé de coger lo que necesitaba, me dirigí a la caja. Mientras hacía cola, sentí un cosquilleo al percibir, en mi visión periférica, que Raíl estaba también en la misma fila, apenas 2 puestos detrás. Disimulé mi curiosidad mirando mi teléfono, aunque era casi imposible no girarme para echar un vistazo y ver que me estaba apuntando con todo su cuerpo. Reconozco que me invadió una extraña combinación de nervios y entusiasmo. Al salir del supermercado, coincidimos otra vez en la puerta de salida. Raíl cargaba 2 bolsas grandes, e intercambiamos una mirada cómplice, como si estuviéramos de acuerdo en que aquel encuentro tenía algo de inusual. Bueno, tal vez nos veamos de nuevo por aquí, comentó él, amablemente. Sentí un escalofrío tonto, como si en lugar de un mero desconocido me hablara alguien a quien tenía muchas ganas de conocer más. Seguro que sí. Suelo venir seguido, le sonreí. Que vaya bien, Raíl. Él asintió y se alejó. Yo caminé en dirección contraria, con la cabeza llena de preguntas. Había sentido algo especial. ¿Era solo curiosidad por conocer a alguien de origen indio en mi barrio, o era atracción? Aquella noche, cené en casa pensando en su imagen, en su forma de hablar, y en esa extraña calidez que me transmitía. Supuse que no lo vería más, pero me equivocaba. El segundo encuentro sucedió una semana después, en el mismo supermercado. Yo había quedado con unos amigos para cenar, pero necesitaba comprar unos refrescos. Al entrar, me crucé con Raíl en la sección de frutas y verduras. Casi no me di cuenta hasta que escuché su voz llamándome. Daniel. Hola. ¿Cómo estás? Me giré, sorprendido. Allí estaba él, sosteniendo una bolsa de manzanas y con la misma sonrisa amable que recordaba. Sentí que el corazón me daba un brinco. Raíl. Pues, bien, ¿y tú? Él me comentó que vivía un par de calles más allá y que, casualmente, había adoptado este súper como su lugar habitual de compra. Conversamos un momento, él me preguntó por mi trabajo y yo, a su vez, le pregunté cómo se ganaba la vida. Me dijo que era programador, y que llevaba en Madrid 1 año y medio. Había algo en su tono de voz que me resultaba hipnótico, y no podía dejar de observar la forma elegante con que movía las manos al hablar, o cómo se reía con los ojos. Intercambiamos bromas sobre la lluvia de ese día y lo caro que estaba el precio de la fruta. La charla era mundana, sí, pero sentía un cosquilleo que me recordaba las primeras veces que me interesé por alguien. Antes de despedirnos, me atreví a soltar. Oye, si te apetece, podríamos tomar un café un día. Así, fuera de estos pasillos. Sus pupilas parecieron iluminarse con una chispa. Claro, me encantaría. ¿Tienes Instagram o...? Nos intercambiamos el contacto. Fue un paso pequeño, pero sentí una tensión agradable, como si estuviésemos iniciando una danza que ambos deseábamos seguir bailando. Más días pasaron. Le envié un mensaje ocasional para saludar, y Raíl respondió con amabilidad. Sin embargo, nuestros horarios no coincidían, y no logramos concretar el café. Casi perdí la esperanza. Pensaba que quizá él estaba muy ocupado o que yo había malinterpretado su interés. Hasta que, una tarde, me escribí con un par de amigos para ir a comprar bebidas y snacks, porque íbamos a hacer una reunión en mi piso. Me acerqué al supermercado, y allí estaba Raíl de nuevo, buscando algo en la sección de pasta. Nos saludamos con una mezcla de timidez y entusiasmo, como si nos alegrara coincidir sin planearlo. En esta ocasión, nos acompañó un momento mayor de confidencia. Él me contó que, de vez en cuando, echaba de menos su tierra, la comida especiada y las festividades de la India. Yo le confesé que no conocía mucho de la cultura india, más allá de restaurantes y películas de Bollywood. Raíl se rió, explicándome algunos detalles de sus costumbres y su familia. Y algo ocurrió, nuestros carritos volvieron a chocar de forma torpe, como si fuera una repetición del primer encontronazo. Acabamos riendo otra vez, y la gente en el pasillo nos miró con curiosidad. Fue entonces que, sin pensar,
le sugerí. ¿Tienes algo que hacer ahora? Porque yo iba a volver a casa con mis compras. Podríamos tomar algo, o... Raíl miró el reloj, reflexionando, y al fin dijo. Me encantaría, pero tengo que cocinar para un primo que viene de visita. ¿Te importa si lo posponemos? Podemos vernos mañana, quizás. Sentí una pequeña decepción, pero también un alivio al ver que, al menos, se mostraba dispuesto a quedar. Asentí, y tras un intercambio de sonrisas, nos separamos. Aunque no pasase nada más, me quedé con el corazón un poco alterado. Había algo magnético en Raíl, algo que me impulsaba a desear verlo más y conocer cada detalle de él. El día pactado para nuestro café llegó. Fue un sábado al mediodía. Escogimos un local cercano a la plaza del barrio, con mesas en la acera y ambiente tranquilo. Yo llegué un poco antes, nervioso como si fuera una primera cita, aunque no teníamos claro si lo era. Era solo amistad. ¿Había un interés romántico? Mis dudas me asaltaban, pero recordaba la tensión que sentía al mirarlo a los ojos y me inclinaba a pensar que no era puramente amistoso. Cuando Raíl apareció, sentí que el aire se cargaba de un aroma especial. Llevaba una camisa sencilla de color blanco y pantalones oscuros. Se le veía relajado, sonriendo con esa calidez que ya me resultaba familiar. Nos saludamos con un abrazo un tanto tímido, y nos sentamos a pedir un par de cafés. Conversamos de todo, su familia, la mía, cómo era la vida en India frente a la de Madrid, anécdotas divertidas de la oficina, mis viajes por Europa. Poco a poco, la plática fluyó con confianza, y a cada segundo me gustaba más su manera de expresarse. Detecté que en su acento se mezclaban expresiones en castellano con algún deje exótico. A ratos, nuestras miradas se quedaban un poco más de la cuenta enganchadas, y ese silencio se veía interrumpido por sonrisas o un leve rubor. Sentía que la gente alrededor desaparecía, y que nos sumergíamos en nuestra burbuja de complicidad. Fue entonces que, tras un sorbo de café, Raíl soltó. ¿Sabes? Nunca imaginé que haría un amigo tan pronto en este barrio. Y menos que lo conocería por chocar carros en un súper. Reí, asintiendo. La vida es curiosa. Ni yo pensé encontrar a alguien tan interesante en un pasillo de yogures. Había tensión en esa frase. Una tensión que implicaba reconocer que quizá no solo éramos amigos. Pero ninguno pronunció la palabra atracción. Era como si quisiéramos conservar la indefinición, al menos de momento. Al terminar, nos levantamos y, sin acordarlo, caminamos juntos por la calle. Compartimos historias de nuestras vivencias, y cuando nos tocó separarnos, quedamos en vernos otra vez. Noté un atisbo de anhelo en su mirada, como si quisiera prolongar el día. Yo sentía lo mismo, pero no me atreví a proponer nada adicional. Pese a estos encuentros, seguíamos encontrándonos en el supermercado, casi como un ritual sin planificar. A veces, comprábamos juntos algunas cosas, charlando sobre recetas o productos que a él le recordaban su tierra. Otras, coincidíamos solo un instante, lo suficiente para saludarnos y reír. Pero algo empezó a pasar, la tensión que había sentido al principio subió de nivel, y lo notaba en la forma en que Raíl y yo manteníamos contacto visual demasiado tiempo, o en la manera de rozar nuestros brazos al coger algún producto de la estantería. En una ocasión, me encontraba eligiendo especias, por recomendación suya, quería probar un plato más picante, y Raíl apareció a mi lado, casi sin ruido, para indicarme cuál era la mejor mezcla. Esta de aquí es más parecida al masala tradicional, dijo, señalando un frasco. Al girarme, nuestros rostros quedaron muy cerca. Sentí una oleada de calor. Pude percibir su olor, un aroma suave, quizás a una colonia fresca. Él se quedó mirándome, y por un segundo pensé que se inclinaría hacia mí, pero se contuvo. Alguien pasó a nuestro lado con un carrito, y esa burbuja estalló. Sin embargo, nos quedamos con el corazón palpitando. Días después, la casualidad hizo que fuéramos juntos a la caja, y en la espera, me di cuenta de que él me observaba los labios cuando yo hablaba. Fue casi imperceptible, pero capté la chispa de su mirada. Me estremecí, intentando bromear para aliviar la atmósfera, mientras él reía en voz baja. Era innegable la corriente que fluía entre nosotros. Pero, ¿cuándo la reconoceríamos abiertamente? El primer beso ocurrió una tarde en la que el supermercado estaba extrañamente vacío.
No sé si fue un festivo o un día en el que la mayoría de la gente había salido de la ciudad, pero la atmósfera era más silenciosa de lo normal. Raíl y yo caminábamos juntos por los pasillos, sin prisa, revisando ingredientes para una cena que él planeaba cocinarme. Por fin habíamos concretado que me invitaría a probar un platillo típico de su región. La charla se tornó cada vez más personal, compartiendo historias de la infancia, romances pasados, sueños del futuro. En cierto momento, al doblar hacia la zona de limpieza, donde casi no había clientes, nos detuvimos para mirar un producto, y fue como si el silencio se hiciera denso. Te noto un poco nervioso, dijo él, con un leve matiz de humor. Es que, me gustas, solté, sin medir. Esa confesión surgió como un susurro. Sentí que el corazón se me salía por la boca. Raíl me miró con asombro y ternura a la vez. Tú también me gustas a mí, respondió, acercándose unos centímetros. Dudé un instante. Miré alrededor, apenas se veía algún empleado lejos, colocando productos. Y entonces nos acercamos, con el pulso desbocado. Nuestros labios se rozaron de forma suave, un beso breve, tembloroso, lleno de esa descarga eléctrica que se siente al cruzar una frontera. Fue un beso casi de película, rodeado de estanterías de detergente, donde el aroma lejía se mezclaba con la magia del momento. Nos separamos rápido, riendo con complicidad, como si hubiéramos hecho una travesura. La tensión seguía, queríamos más, pero temíamos que apareciera un cliente o un jefe. Sin embargo, ese pequeño gesto bastó para confirmar que lo que nos unía era genuino, no una simple fantasía. Ok, no esperaba que, empezó a decir Raíl, con una risilla. Yo tampoco, lo interrumpí, pero me alegro de que haya pasado. Con un acuerdo mudo, seguimos la compra, cogidos del brazo a ratos, disimulando cuando alguien pasaba cerca, pero sintiéndonos embriagados de felicidad. A partir de ese día, nuestra relación dio un salto. Nos escribíamos a diario, quedábamos algunos fines de semana, paseábamos por el parque, y a veces, sí, coincidíamos en el supermercado como si fuese un lugar emblemático para nosotros. Y fue allí donde, de vez en cuando, rompíamos la norma de la discreción y compartíamos besos más prolongados, sobre todo en pasillos poco concurridos o en horas de escasa afluencia de público. Recuerdo una escena particularmente intensa, un miércoles por la tarde, el local estaba casi vacío. Raíl y yo habíamos quedado en comprar ingredientes para un postre indio que él quería enseñarme a preparar. Estábamos en la sección de repostería, buscando harina de garbanzo y azúcar moreno. En un instante de silencio, nuestras miradas se conectaron, y noté en sus ojos un deseo evidente. Sin pensarlo mucho, él me tomó de la mano y me arrastró hacia un rincón al final del pasillo, cerca de un almacén cerrado con llave. Allí, apoyados contra la pared, nos fundimos en un beso de esos que te dejan sin aliento, con nuestras manos entrelazadas, sintiendo como sus labios se adaptaban perfectamente a los míos. La suavidad de su barba incipiente rozó mi piel, y me invadió un escalofrío de puro placer. Fue un beso largo, apasionado, en el que olvidamos por completo dónde estábamos hasta que escuchamos pasos en el pasillo. Tuvimos que separarnos, conteniendo la risa y la vergüenza. La tensión era tan espesa que casi nos faltaba el aire. Ese tipo de encuentros furtivos continuaron, incrementando nuestra complicidad y también nuestras ganas de más intimidad fuera de ese ámbito. No obstante, el supermercado se había convertido en nuestro lugar fetiche, un escenario que, pese a lo mundano, contenía ya un halo de romanticismo para ambos. Después de varias citas y encuentros, llegó la noche en que Raíl me invitó formalmente a su casa para cocinar. Vivía en un piso compartido, modesto pero acogedor, con una pequeña sala y una cocina donde apenas cabíamos los dos. Fue una velada llena de aromas, especias y risas. Mientras él mezclaba condimentos y freía verduras, yo lo observaba fascinado, aprendiendo sus trucos y probando salsas picantes. Durante la cena, sentados a la mesa, se respiraba una tensión distinta, no ya por temor a ser descubiertos, sino por la inminencia de un momento más íntimo. Hablamos de lo mucho que habíamos avanzado en poco tiempo, desde aquella colisión de carros hasta ese instante donde compartíamos un plato típico de la India. Te confieso que no pensé en enamorarme de alguien tan rápido, dijo Raíl, con la voz queda. Pero, no sé, algo en ti me hizo sentir que merecía la pena arriesgar. Esa confesión me hizo sentir un calambre de emoción, y le respondí con sinceridad que yo también estaba sorprendido de lo intenso que se había vuelto todo. Al terminar de cenar,
pusimos música suave, y sin necesidad de palabras, nos fundimos en un abrazo. Fue un abrazo largo, sentido, en el que mis manos recorrieron su espalda y las suyas se anclaron en mi cintura. Esa noche, no solo hubo besos ni caricias, sino la entrega de dos personas que se descubren con pasión y ternura a la vez. Nos quedamos hablando hasta la madrugada, con las ventanas abiertas y la brisa nocturna colándose, mientras la ciudad dormía. Me contó historias de su infancia en Bombay, de cómo aprendió a hablar inglés y luego castellano, de sus planes de futuro. Yo le conté sobre mis mudanzas, mis sueños y mis temores. La tensión se convirtió en una llama constante, alimentada por caricias y susurros. Fue en ese instante cuando comprendí que lo nuestro iba mucho más allá de una aventura. Y me di cuenta de que habíamos forjado una historia única, dos personas de distintas partes del mundo, unidas por un choque de carritos en un supermercado madrileño, por una atracción creciente y por un amor que florecía sin importar barreras culturales. Los meses pasaron, y nuestra relación se consolidó. Éramos novios, aunque no hubiéramos pronunciado el término abiertamente desde el primer día. Nos acostumbramos a las rutinas compartidas, a comprar juntos en nuestro supermercado fetiche, a cocinar entre risas, a pasear de la mano por Madrid y a planear viajes cortos. No obstante, cada vez que regresábamos a la sección de lácteos o de especias, sentíamos un pellizco de recuerdo, evocando el momento en que todo empezó. La gente del barrio nos veía y nos extrañaba de que estuviéramos juntos. A veces, algún cajero del súper nos sonreía con complicidad, sospechando que allí había surgido algo especial. Nosotros, con humor, nos referíamos al como nuestro nido de amor, en broma, claro. Aunque todo parecía perfecto, aparecieron pequeños retos, las tradiciones familiares de Raíl chocaban un poco con mi forma de ver la vida. Discutimos un par de veces sobre cosas sencillas, pero siempre hallamos un punto medio. Nuestros entornos también tenían curiosidades. A mi familia le extrañaba que me enamorase de un chico de otra cultura, mientras que la familia de Raíl, en la India, no terminaba de entender que él viviera con tanta libertad en España. Aún así, la tensión que se generaba por esos choques quedaba eclipsada por el deseo de seguir juntos. Hubo un momento especialmente intenso en el supermercado, una noche de invierno en la que acudimos juntos a comprar provisiones para una fiesta que íbamos a dar en mi piso. Eran casi las 10 de la noche, y el lugar estaba a punto de cerrar. Apenas quedaban un par de clientes. La megafonía anunciaba la inminente clausura, y las luces brillaban con un tono más opaco. Raíl y yo recorríamos los pasillos escogiendo patatas fritas, bebidas, chocolates y demás. Al ver que no había nadie en ese momento, nos dejamos llevar por el impulso, nos encerramos brevemente en uno de los pasillos, cerca de la sección de cereales, y nos besamos con pasión, con la intensidad que dan las ganas y la certeza de que no nos veían. Ese beso fue especialmente arrebatado, recordando la chispa inicial y al mismo tiempo la seguridad de sabernos compañeros en todo. Te quiero, le susurré al oído, por primera vez. Noté cómo su cuerpo se estremecía, y él me devolvió la mirada con ojos vidriosos de emoción. Yo también te quiero, Daniel. Fue la primera vez que verbalizamos ese sentimiento con todas sus letras, en medio de un pasillo desierto, con la megafonía advirtiendo que en 5 minutos cerraría. La tensión del momento era tan embriagadora que tuvimos que reír para aflojar los nervios. Salimos de allí tomados de la mano, sintiendo que, a nuestros ojos, aquel sitio se había convertido en un escenario romántico. Con el paso del tiempo, decidimos compartir piso, y la idea de mudarnos juntos se hizo realidad. Abandonamos nuestros antiguos alojamientos y alquilamos un apartamento más amplio, con cocina espaciosa, ideal para las recetas de Raíl, y un salón donde poder invitar amigos. Fue un proceso emocionante, repleto de búsqueda de muebles, de visitas a tiendas, de discusiones sobre decoración. Pero a la vez, supuso consolidar el amor nacido entre estanterías de supermercado. Cada día, al despertarnos, sentíamos esa tensión amable, la de dos personas que aman su rutina compartida, que se sorprenden al descubrir un nuevo rasgo del otro, que bromean sobre cómo un choque de carritos se transformó en una historia de amor. Y, por supuesto, seguíamos yendo al mismo supermercado, no solo para comprar, sino para rememorar la magia. A veces, ante algún producto, nos deteníamos y nos mirábamos con una sonrisa que decía, ¿te acuerdas? Por supuesto, hubo altibajos, como en toda relación. Discrepancias culturales, pequeñas inseguridades, estrés laboral. Pero cada vez que la tensión se hacía notable,
recordábamos lo que habíamos vivido, esa adrenalina de besos en pasillos, esos roces que nos erizaban la piel, y volvíamos a encontrar un punto de unión. En cierta ocasión, los padres de Raíl llegaron desde la India para conocer nuestra vida en Madrid. Fue un periodo lleno de expectativas y algo de nervios. ¿Cómo reaccionarían a mi presencia? ¿Comprenderían nuestra relación? La tensión se hizo palpable durante días, con Raíl preocupado por la aceptación familiar y yo tratando de agradar en todo lo posible, cocinando incluso algún plato típico europeo para sorprenderlos. Aunque al principio se mostraron un poco fríos, poco a poco, con mi insistencia en mostrarles la ciudad y mi disposición a aprender de su cultura, fueron abriéndose. No fue un proceso instantáneo, pero terminó con sonrisas y un abrazo sincero cuando se marcharon. Sentí que, pese a las barreras idiomáticas y culturales, el cariño podía más. Y Raíl, aliviado, me confió que jamás imaginó que su familia reaccionara de forma tan comprensiva. Con todo, una noche, cerca de un aniversario simbólico, el del día en que chocamos carros, decidimos volver al supermercado y recrear, en broma, aquel encuentro inicial. Subimos a la sección de lácteos y fingimos tropezar, riendo a carcajadas. Alguna gente nos miró extrañada, pero nos daba igual. Sentíamos que conmemoramos el arranque de una historia que nos había cambiado la vida. Casi sin planearlo, nos arrinconamos en un pasillo vacío y nos dimos un beso lento y profundo, sin importarnos si alguien nos veía. Ese abrazo condensó recuerdos, risas, descubrimientos. Fue nuestro homenaje a aquel inicio y a todos los pasos que dimos desde entonces. Cuando salimos de allí, mirándonos a los ojos, la tensión del momento era tan dulce que nos quedamos en silencio, simplemente gozando el presente. En los meses y años que siguieron, la vida continuó con su curso, y nuestra relación se arraigó. Tuvimos nuestros altibajos, sí, pero la base de confianza y complicidad nos mantuvo unidos. La gente del barrio nos conocía como los chicos de la India y Europa, y en el supermercado éramos clientes habituales, saludados por los empleados. Conservamos la costumbre de vez en cuando, darnos algún beso furtivo en un pasillo desocupado, como si la llama de aquel primer contacto no quisiera apagarse jamás. Cada vez que recordamos los instantes de mayor tensión, como los roces de manos al abrir la manivela de la puerta o el primer beso cerca de los detergentes, sentíamos que esa chispa inicial estaba lejos de esfumarse. Nuestro amor había nacido en un lugar tan cotidiano, y eso lo hacía más genuino y más fuerte, pues nos recordaba que la vida puede sorprenderte con belleza en cualquier esquina. Hoy, mientras escribo estas líneas, comparto un piso con Raíl en pleno centro de Madrid. A veces, tomando una cerveza en nuestro salón, contemplamos la ciudad por la ventana y sonreímos al rememorar aquellos días de nervios y tensiones, cuando aún no sabíamos bien si lo nuestro sería solo una chispa pasajera. Y al final, esa chispa fue suficiente para encender un fuego duradero. Seguimos acudiendo al mismo supermercado, a menudo por pura nostalgia. Y cada vez que rozo la mano de Raíl al coger un producto, siento una descarga de ternura que me lleva a evocarlo todo, la primera charla tímida, el choque de carritos, los besos, los roces y las veces que nos quedábamos embelesados mirándonos en medio del bullicio. El personal del local ya nos trata con confianza, a veces bromea con que nos conocimos ahí y nos dicen, hoy no chocan carros. Reímos, divertidos y cómplices. En ocasiones, me preguntan cómo dos personas de culturas tan distintas lograron complementarse tan bien. Mi respuesta es que las diferencias se vuelven insignificantes cuando hay respeto y afecto. Y, por supuesto, el aderezo de la pasión no faltó, esos besos en lugares insospechados, esa tensión que se manifestaba con miradas intensas y ese deseo de descubrir al otro en cada gesto. Creo que, en parte, fue lo que nos unió con tanta fuerza. Ahora, planeamos un viaje a la India para que yo conozca su país de cerca y, de paso, presentarme a más familiares y amigos. Me hace ilusión saber que, de algún modo, aquel cruce de destinos en un supermercado madrileño nos llevó a un viaje más grande, uno interior y otro literal, hacia su tierra natal. Y cuando me preguntan, ¿cómo empezó todo?, solo puedo esbozar una sonrisa y decir, chocamos los carritos. Y sí, así nació todo. Eso es el amor, a veces surge en un gran acontecimiento o en un lugar exótico, pero muchas otras florecen en lo mundano, en un pasillo de supermercado, entre yogures y limpiadores, donde menos lo esperas. Y esa es la lección más linda, que no importa si eres europeo, indio o de cualquier parte del mundo, el amor puede encontrarte en un instante cotidiano y volcar tu existencia.
Sigo agradeciendo que me enamorara de un chico con el que, a simple vista, no compartía más que un choque accidental, pero que resultó tener el alma más compatible y cautivadora que había imaginado. Así concluye esta historia, con un recuerdo de esos furtivos junto a la sección de lácteos y un futuro compartido en una ciudad que ya nos ha adoptado a ambos. Un amor que no distingue culturas ni latitudes, y que convirtió a un supermercado en el escenario de nuestra gran revelación emocional. Porque a veces, la más bella de las sorpresas se esconde donde menos te lo esperas, y la magia se enciende con un mínimo roce de carritos. El sol bañaba la pequeña plaza del pueblo con una luz dorada que se intensificaba conforme la tarde avanzaba. Era un lugar acogedor, en el centro, una fuente de piedra desgastada susurraba con su corriente suave, rodeada de algunos árboles que ofrecían un descanso refrescante bajo su sombra. Pero el verdadero punto de reunión era el bar situado al borde de la plaza, un local pintoresco con mesas en la terraza que, a cada hora del día, se llenaban de conversación y risas. En este bar confluyen historias de todo tipo, personajes que van y vienen con el paso de los años. Entre ellos, se encontraban dos chicos que, sin coincidir en amistad o en planes, habían terminado por sentarse muy a menudo en la misma zona de la terraza, aunque en mesas separadas y con distintos grupos de amigos. A veces, la vida parece trazar caminos paralelos que se rozan sin fusionarse, y así ocurría en aquel lugar. Ambos solían llegar alrededor de las 6 o 7 de la tarde, con una ligera brisa soplando, y se acomodaban en sendas mesas contiguas. Quizá la costumbre, o la coincidencia, había hecho de ese sitio su refugio cotidiano. Uno de ellos se llamaba Adrián, delgado, de tez clara, con unos ojos oscuros que parecían guardar un rastro de enigma. Era de carácter tranquilo y solía vestir ropa discreta, como camisas ligeras y pantalones cómodos, siempre en tonos neutros. Jamás se metía en discusiones ni elevaba la voz, más bien, mantenía un semblante sereno y observador. El otro chico era Mark, de estatura media, pelo castaño despeinado y una sonrisa que irradiaba simpatía. Tenía una forma de vestir un poco más informal, camisetas con estampados llamativos, zapatillas deportivas, y un aire desenfadado que se reflejaba en su manera de hablar y gesticular. A diferencia de Adrián, que parecía meditar cada palabra, Mark era chispeante y conversador con su grupo de amigos. Las primeras semanas, apenas se dieron cuenta de la presencia del otro. Se sentaban a poca distancia, sí, pero sus tertulias iban dirigidas a sus propios compañeros. Sin embargo, cierto día se produjo la casualidad de que ambos se quedaron momentáneamente en silencio, cada uno ensimismado en un pensamiento o revisando el móvil, y sin quererlo, cruzaron por primera vez las miradas. Fue un cruce fugaz, apenas un segundo. Pero bastó para dibujar una pequeña chispa de curiosidad en el aire. A partir de entonces, comenzaron a suceder esos intercambios sutiles que a menudo se dan cuando intentas no mirar a alguien, y sin embargo, cuanto más te esfuerzas en evitarlo, más difícil se te hace dejar de observarlo. La plaza, el bar, las mesas, todo parecía seguir su rutina de siempre, pero ahora, de vez en cuando, surgía un ligero cosquilleo en el estómago de Adrián cuando sentía que Mark lo miraba. En el caso de Mark, un impulso involuntario de buscar a Adrián con la vista cada vez que escuchaba su risa suave o veía un gesto en su perfil. Conforme pasaron los días, se fue volviendo un juego silencioso. A veces, en medio de una anécdota que contaba el grupo de Mark, él desviaba la mirada y la posaba unos segundos en Adrián, comprobando si reía o si atendía con interés. Y Adrián, por su parte, descubría que le latía un poco más deprisa el corazón cuando notaba, en el rabillo del ojo, la figura de Mark volviéndose hacia él. Siempre fingía estar concentrado en la charla de sus amigos, pero la atención real estaba en esa mirada ajena que lo inquietaba. No se conocían de nada, ni un amigo en común, ni un saludo cortés. Si por casualidad alguno se levantaba para ir a la barra a pedir algo, el otro evitaba el contacto visual directo, disimulando con el móvil o fingiendo que revisaba la carta del bar. La tensión era cada vez más palpable, aunque ninguno ponía en palabras lo que sentía. Tal vez era solo una curiosidad tonta, o tal vez una atracción que comenzaba a despertar. Nadie lo sabía aún. Llegó un jueves que cambió el rumbo de esta historia. El sol se había ido apagando y la plaza se llenó de sombras alargadas. Adrián llevaba casi 2 horas en la terraza, acompañado de 3 amigos. Risas, cervezas y alguna que otra tapa formaban parte de la atmósfera habitual. A un par de metros, Mark también estaba con su propio grupo, charlando y bromeando como de costumbre. Ese día, por razones que ni él mismo comprendía,
Adrián se sorprendió mirando más de la cuenta a Mark, y en una de esas, Mark levantó la vista en el mismo instante. Sus ojos se encontraron con fuerza, y fue como un choque de energía. Ambos se ruborizaron un poco, sonrieron con timidez y devolvieron la vista a sus conversaciones respectivas. Un rubor que ningún compañero notó, pero que los dejó a ambos con un extraño hormigueo en el pecho. Así transcurrió la tarde hasta que, pasadas las 9, Adrián sintió la necesidad de ir al baño. Se despidió momentáneamente de sus amigos y se dirigió al interior del bar. Apenas cruzó la puerta, notó el cambio de ambiente, una suave música sonaba en el interior, y los pocos clientes preferían la barra o las mesas del fondo. Al llegar al pasillo que daba acceso a los baños, ¿cuál fue su sorpresa al ver, precisamente, a Mark entrando por la misma zona? Su pulso se aceleró. Mark también lo vio, esbozando una leve sonrisa de reconocimiento. Estaban solos en ese pasillo, uno delante de otro, encaminados al mismo destino. El baño está por aquí, ¿no? Dijo Mark, como si buscase confirmación, rascándose la nuca. Sí, justo ahí, respondió Adrián, tragando saliva. Yo, voy también. Quedaron cara a cara frente a la puerta del aseo de caballeros. Adrián extendió la mano para tomar la manivela, justo al mismo tiempo que Mark hacía lo mismo. Sus dedos rozaron. Fue un roce mínimo, de piel contra piel, pero tan electrizante como si hubiesen encendido un interruptor en el ambiente. La tensión se palpó de inmediato. Perdona, dijeron ambos a la vez, y rieron con nervios. La situación resultaba divertida y tensa a la vez. Uno mantenía la mano a un lado de la manivela, el otro en el opuesto, y la puerta estaba ahí, sin abrirse. Al final, Mark cedió con un gesto. Dale, pasa tú primero. Adrián, asintiendo con una media sonrisa, empujó la puerta y entró en el baño. Era un lavabo sencillo, con un par de urinarios y otros 2 cubículos. Mark se quedó en la entrada por un segundo antes de seguirle. Se separaron, cada cual a su lado, intentando conservar la aparente normalidad de un par de desconocidos. Sin embargo, ambos sentían el cosquilleo de lo que acababa de ocurrir, ese contacto fugaz de manos. Tras hacer lo que debían, se acercaron al pequeño lavabo donde se encontraban el jabón y el espejo. Se lavaron las manos, y en el reflejo, sus miradas se toparon en silencio. Fue Adrián quien, sin pensar demasiado, extendió una mano. Creo que no nos hemos presentado, soy Adrián. Yo, Mark, respondió el otro, estrechándole la mano con firmeza. El apretón duró medio segundo de más, quizá. Lo suficiente para que se notara. Un escalofrío recorrió la espalda de Adrián, y tuvo la sensación de que algo se tensaba en el aire. Un gusto, murmuró Adrián. Igualmente, sonrió Mark, con un ligero temblor en la voz. Ese fue el breve encuentro que, en apariencia, no significaba nada más que un saludo casual entre 2 desconocidos que coincidían en el baño. Pero ambos sabían que era el inicio de algo que los descolocaba. Se secaron con las toallas de papel y regresaron, sin cruzar más palabras, a sus mesas respectivas. Una vez en la terraza, cada uno intentó centrarse en su grupo, contar anécdotas o escuchar historias, pero de vez en cuando sus ojos volaban hacia la otra mesa, como si una fuerza invisible los empujara a buscar el encuentro visual. Y en cada cruce, se sonreían tímidamente, sintiendo esa cálida punzada en el pecho, ese latido que anunciaba cambios inesperados. La noche avanzó hasta que las bebidas se agotaron y el bar comenzó a bajar el ritmo. Adrián se fue antes, tras despedirse de sus amigos, y notó cómo Mark lo seguía con la mirada. Hubiera querido acercarse y decir algo, pero no se atrevió. Se marchó a casa con el corazón al galope y la sensación de que su vida, de pronto, podía volverse más interesante. Al día siguiente, viernes, volvieron a la plaza. Ambos con sus grupos, en el mismo bar, cerca de la misma hora. Ahora, la atracción silenciosa se sentía mucho más intensa, como si el encuentro en el baño les hubiera abierto una puerta que no podían volver a cerrar. Cada vez que miraban de reojo, la tensión crecía, y con ello, la tentación de buscar un segundo encuentro a solas. En cierto momento, se dio un cúmulo de miradas, un cruce de guiños, de sonrisas, y en esos gestos se dijeron, sin palabras, que debían volver a verse en el baño. Fue una especie de acuerdo mudo, casi un lenguaje gestual. Mark señaló con los ojos la puerta del interior del bar, y Adrián sintió mínimamente, como si comprendiera la invitación. Ningún amigo se percató,
ya que cada grupo estaba en sus propias risas y conversaciones. Al cabo de unos minutos, Mark se excusó con su gente y se levantó, adentrándose en el local. Poco después, Adrián hizo lo mismo. Ambos caminaban con aparente tranquilidad, pero por dentro, el corazón les palpitaba con fuerza. Cada paso que daban hacia el baño cargaba de adrenalina el aire, recordándoles la magia del momento anterior. Cuando, por fin, se encontraron en aquel pasillo de nuevo desierto, las miradas de anhelo se hicieron evidentes. Creí que tardarías más, dijo Mark, intentando sonar casual, pero su voz tembló ligeramente. Disimulé un poco, Adrián sonrió, bajando la vista. No quería que sospechara. Esta vez, al abrir la puerta del baño, no se anduvieron con rodeos. Mark extendió la mano y la colocó sobre la manivela al mismo tiempo que Adrián. El contacto de sus dedos fue intencionado, y ambos sintieron una corriente recorrerles el cuerpo. Entraron sin decir nada más, y allí, en la pequeña estancia de azulejos, se quedaron de pie, uno frente al otro, con apenas 1 metro de distancia. La tensión se cortaba con un cuchillo. Sus respiraciones se habían acelerado. Ninguno sabía bien cómo proceder, pero algo ardía entre ellos. Mark dio el primer paso, colocando un brazo cerca del hombro de Adrián, pegándolo levemente a la pared, aunque sin brusquedad. Esto es raro, susurró, con la voz entrecortada. Sí, pero me gusta, confesó Adrián, sintiendo un calor creciente en su rostro. Se miraron a los ojos durante unos segundos que parecieron eternos. Un silencio lleno de electricidad flotaba, hasta que, de forma casi inevitable, sus rostros se acercaron. Primero con timidez, luego con más decisión. Sus labios se rozaron en un beso suave, cargado de incertidumbre y deseo contenido. El primer contacto fue explosivo en su sencillez. Ni uno ni otro tenía mucha experiencia en besarse en el baño de un bar con alguien que conocían apenas de cruzarse en las mesas, pero la química no mentía. Se separaron un instante, casi asustados de su propia osadía, antes de volver a acercarse en un segundo beso más intenso, sintiendo que la adrenalina y el cosquilleo los envolvían. Uf. Exhaló Adrián, notando que su corazón quería salírsele del pecho. No deberíamos tardar, pueden entrar, dijo Mark, también agitado. Se dedicaron entonces a caricias rápidas, como si en unos pocos segundos quisieran recuperar el tiempo que llevaban espiándose sin atreverse a nada. Las manos de Mark se posaron con suavidad en la cintura de Adrián, y hundió los dedos en el cabello de Mark, saboreando la cercanía. El roce de sus cuerpos era leve, pero la intensidad sentimental era muy alta. Apenas un par de minutos de ese acercamiento febril, y escucharon ruidos en el pasillo. Se separaron sobresaltados, arreglándose la ropa y el cabello. De inmediato, se hicieron los desentendidos y cada cual se dirigió a un lavabo, pretendiendo que acababan de terminar sus asuntos. Sin embargo, la mirada cómplice que se dedicaron al verse reflejados en el espejo no dejaba lugar a dudas. Había pasado algo grande, algo que ninguno se atrevía a calificar todavía. Voy saliendo, murmuró Mark, limpiándose las manos con rapidez. Ok, yo espero unos segundos, contestó Adrián, con una sonrisa nerviosa. Mark salió y, efectivamente, uno de los clientes del bar entró justo después. Adrián fingió que se secaba las manos y se dispuso a salir a los pocos momentos. Regresó a su mesa con el rostro encendido y el latido acelerado. Sus amigos apenas notaron que estaba distinto, alguno preguntó si se sentía bien, a lo que él asintió con una media sonrisa. Entretanto, Mark llegó a su grupo con un gesto un tanto despistado, y cuando le preguntaron dónde se había metido, soltó una excusa vaga sobre haber ido a la barra y que estaba lleno de gente. El resto de la noche transcurrió sin más baños compartidos, pero las miradas desde las mesas continuaron con esa tensión que ya era difícil disimular. A ratos, Mark y Adrián se reían solos, recordando el beso, o la forma en que casi los pillan. Sin palabras, se comunicaban con gestos, un ligero mordisco del labio de Adrián al cruzar la vista con Mark lo hacía estremecerse, y la respuesta de Mark era una risita silenciosa y un leve cabeceo como diciendo, luego hablamos. Cuando el bar anunció el cierre, cada uno se fue con su grupo. Al salir a la plaza, por un instante, se toparon casi al lado, pero no podían despedirse de forma evidente, sin embargo, al pasar cerca, sus manos se rozaron levemente, un mínimo contacto que los sacudió de nuevo. Fue la última chispa antes de que se dispersaran en direcciones opuestas. Durante el fin de semana,
Ambos se ausentaron, Adrián por un viaje familiar, Mark porque tenía planes en otra ciudad. No volvieron a coincidir, y eso solo incrementó las ganas de verse. El lunes por la tarde, sin embargo, los dos regresaron a la rutina de la plaza, cada cual con sus amigos como de costumbre. Se sentaron en la terraza y, de forma casi inevitable, intercambiaron miradas que ardían en silencio. El gran dilema que surgía ahora era, ¿qué eran ellos? Se conocían lo suficiente para considerarse algo más que un capricho fugaz en un baño. Y, sobre todo, cómo podían verse de manera discreta sin levantar comentarios entre sus amistades. A pesar de que no habría mayor escándalo en que dos chicos se gustaran, ambos temían las habladurías en un pueblo donde todo se sabía. Aquella tarde, Adrián pensó en dar el paso de invitar a Mark a tomar un café a solas. Pero no encontró el valor para acercarse. Mark, por su lado, dudó entre pedir el número de teléfono a Adrián o sugerir un encuentro, mas tampoco lo hizo. La tensión se mantenía latente, y lo único que se repetía era el cruce de ojos y la nostalgia del baño. Finalmente, el azar o la insistencia de esa fuerza que llamamos destino actuó un martes, cuando las mesas de la terraza estaban casi llenas y cada uno tuvo que sentarse más cerca de lo habitual del otro. Mark había llegado primero, con dos amigos, y se había acomodado en una mesa con 4 sillas. Al poco rato, Adrián arribó con un único compañero, y al no hallar sitio, el camarero les ofreció una parte de la misma mesa que Mark y sus amigos no ocupaban. Hubo un intercambio de miradas, un leve encogimiento de hombros, y todos aceptaron por cortesía. Así, por primera vez, compartieron un espacio contiguo, charlando con sus respectivos allegados, pero codo con codo, como un solo grupo improvisado. Al principio, se sentía cierta incomodidad. Adrián casi no abrió la boca, y Mark se mostraba algo más callado que de costumbre. Sin embargo, con el paso de los minutos, la charla se fue mezclando, y se descubrieron riendo de las mismas anécdotas o preguntándose cosas triviales como ¿a qué te dedicas? O ¿qué tal la universidad? Sin ser una conversación íntima, al menos ya no se ignoraba. En un instante, el amigo de Adrián se marchó al baño, y los compañeros de Mark se levantaron a fumar en la acera, dejándolos a ellos dos solos, frente a frente. El nerviosismo asomó. Vaya, al fin coincidimos en la misma mesa, comentó Mark, intentando romper el hielo. Sí, ya era hora, respondió Adrián con una sonrisa. Hemos estado sentándonos cerca todo este tiempo, y nunca habíamos hablado más de un hola en el baño. La mención del baño disparó un recuerdo intenso en ambos, haciendo que se rieran por lo bajo y que un sutil rubor tiñera sus rostros. Oye, se atrevió a decir Mark. No sé si tienes un momento, quizá luego podríamos, no sé, dar una vuelta por la plaza o algo. ¿Te refieres a, ahora, después de esto? Preguntó Adrián, sintiendo la sangre golpearle las sienes. Sí, quiero decir, si no tienes prisa. Podemos charlar un poco más tranquilamente. Adrián notó un vuelco en su estómago, producto de la ilusión. Asintió, tratando de sonar casual. Claro, me parece bien. En ese momento, regresaron los otros amigos, y la conversación retomó un curso más grupal. Pero bastó esa promesa para que ambos se sintieran con mariposas en el pecho. Terminaron sus bebidas, pagaron la cuenta y, al cabo de un rato, se despidieron unos de otros. Adrián se excusó ante su compañero con la verdad a medias, voy a quedarme un poco más dando una vuelta. Mark dijo algo parecido a sus amigos, y así, encontraron el hueco para estar solos. Caminaron por la plaza, iluminada por farolas antiguas, y se sentaron en un banco cerca de la fuente. El sonido del agua corriendo les dio un fondo sereno para su charla. Hablaron de sus vidas, de estudios y trabajos, de la familia y de la rutina del pueblo, sin entrar demasiado en detalles, pero sintiéndose cada vez más a gusto en la compañía del otro. De cuando en cuando, sus miradas se cruzaban con la misma tensión de siempre, recordándoles aquel primer beso furtivo. Nunca pensé que en un baño de bar pasaran cosas así, bromeó Mark en un momento dado. Ni yo, supongo que fue la forma más rápida de romper el hielo, dijo Adrián, riendo. El recuerdo del beso les calentó la sangre, y cada cual se removió con cierta incomodidad en el banco, preguntándose si debían repetirlo. Al final, con el murmullo de la fuente como único testigo, Mark se inclinó levemente hacia Adrián, y éste le correspondió. Se besaron suavemente, sintiendo que ahora era mucho más tierno y largo que el arrebato de antes. Ningún temor a ser descubiertos,
más allá de algún curioso transeúnte que pasara. ¿Te apetece dar un paseo?, propuso Adrián, susurrando tras el beso. Sí, claro. Caminaron por las callejuelas del pueblo, sin separarse demasiado. En la penumbra de algunas esquinas, se tomaban de la mano un segundo, o se regalaban besos cortos, con la misma adrenalina que la primera vez en el baño. Sentían que la relación entre ellos surgía como algo natural, casi inesperado, y que los unía la magia de lo espontáneo. Cuando se despidieron aquella noche, intercambiaron números de teléfono y la promesa de volver a verse. Ese había sido el gran salto, pasar de las miradas furtivas a un contacto más firme. En los días siguientes, se enviaron mensajes, se bromearon con emojis, y quedaron en la plaza al caer la tarde, pero esta vez no se sentaban ya con sus grupos de amigos en mesas separadas, sino que hacían planes para reunirse un poco antes o quedarse un poco después, con la excusa de, tengo algo que hacer en el centro o, voy a comprar algo en la panadería de la esquina. Con todo, cada vez que coincidían en el bar, se repetía esa tensión previa que tanto les gustaba. Incluso, a veces, mantenían la costumbre de sentarse en diferentes mesas con sus respectivos grupos, para luego lanzarse miradas cómplices y, eventualmente, coincidir en el baño otra vez. Se convirtió en una especie de tradición traviesa, uno salía en dirección al interior del local, y poco después el otro hacía lo mismo, fingiendo una llamada urgente o una necesidad repentina. Dentro, si el lugar estaba vacío, se buscaban con ansias y se daban besos rápidos, risas ahogadas, caricias en los brazos o en la cintura, como dos adolescentes descubriendo el primer amor. Cada uno vivía con nervios y emoción, no sabían aún si eran novios, amigos con derecho, o simplemente dos chicos que se deseaban. La complicidad era tan fuerte que no se habían planteado definirlo, preferían dejarse llevar. Fuera del bar, a veces se citaban en otros lugares del pueblo, paseaban al perro de Mark, tomaban café en una panadería cercana o se sentaban en un mirador desde el que se veía el valle. Allí, con la brisa del atardecer, conversaban y se iban conociendo más a fondo, aficiones, música favorita, planes futuros. Cada vez que intercambiaban confidencias, las miradas cargadas de ternura sustituían la vieja tensión del desconocimiento por una cercanía que los hacía sentir seguros. No obstante, seguía habiendo un componente de misterio y adrenalina cuando regresaban a la plaza y repetían el ritual de las miradas, las señales y los encuentros en el baño. Como si aquel lugar, con el bar y sus mesas, fuese el escenario perfecto para mantener viva la chispa. Algunos amigos empezaron a sospechar que algo ocurría, pues notaban que tanto Adrián como Mark desaparecían de las conversaciones con frecuencia, o se perdían en sus pensamientos con una sonrisa tonta. Pero ninguno lo confirmó de inmediato. El punto de inflexión llegó en una noche de sábado. El bar estaba lleno, la plaza rebosaba de gente y música en vivo. Tanto Mark como Adrián habían ido cada uno con sus respectivos grupos. A ratos, se hablaban por mensajería, ¿dónde estás? Te veo detrás de esa mesa. Se dedicaban emojis y algún que otro comentario travieso. Los nervios se dispararon, tendrían ocasión de su encuentro en el baño, o habría demasiada gente. En cierto momento, Mark le escribió a Adrián, voy al baño en 2 minutos, ¿te apuntas? Adrián, con un atrevimiento que ya era costumbre, contestó, allá voy. Se levantó, se excusó ante su grupo diciendo que se le habían mojado los zapatos y quería secarlos en el interior. Algo poco convincente, pero nadie le dio demasiada importancia. Mark hizo lo propio, acompañó a un colega que se siente mal, dijo sin detallar más. Y así se encaminaron al pasillo del bar, sintiendo que el corazón les latía a un ritmo frenético. Al llegar, encontraron que había más gente de lo habitual. 2 o 3 personas salían y entraban. Tuvieron que esperar un par de minutos en un costado, fingiendo mirar el móvil, hasta que la marea de clientes se dispersara un poco. Finalmente, hubo un instante en que el baño quedó vacío. Se miraron con complicidad y entraron rápido, cerrando la puerta. Las risas que se les escaparon eran de pura travesura. El abrazo fue inmediato, se fundieron en un beso largo, cargado de pasión contenida, como si cada segundo se hubiese alargado eternamente. Las manos de Adrián se aferraron a la espalda de Mark, y las de Mark se deslizaron por la cintura de Adrián, atrayéndolo con fuerza contra sí. La tensión surgía a borbotones, mezclada con la necesidad de respirar y con el deseo de prolongar el contacto. Te eché de menos todo el día, susurró Adrián, con la frente apoyada en la de Mark. Yo también, no podía esperar a verte, confesó Mark,
rozando su nariz. Se besaron de nuevo, dejando que las caricias recorrieran sus hombros y nuca. Sus respiraciones se hacían más profundas, y el murmullo de la música del bar llegaba amortiguado tras la puerta. Había un toque de peligro en el ambiente, cualquiera podía entrar. Pero tal vez esa tensión añadía un morbo irresistible. A mitad de su arrebato, escucharon pasos y risas cerca del pasillo. Se separaron con rapidez, intentando mantener la compostura, y justo en ese instante se abrió la puerta, dejando entrar a un par de chicos, que, al ver a Mark y Adrian juntos, no sospecharon gran cosa, ya que no estaban en una posición comprometida, simplemente se echaban agua en las manos. Pero las mejillas encendidas delataban que algo pasaba. Disimulando con torpeza, Mark se adelantó al espejo, fingiendo peinarse, mientras Adrian se acercó al dispensador de jabón con una mirada hacia el techo para no cruzar con los otros. Cuando los desconocidos salieron, soltaron una carcajada silenciosa, conscientes de que habían estado a punto de ser descubiertos en su intimidad. Se quedaron un instante más, sus manos entrelazadas con timidez, antes de volver a la terraza. «Nos vemos fuera», dijo Mark, tras un último roce de labios muy ligero. Así terminó ese encuentro, breve pero intenso. Ambos regresaron a sus mesas, con el pulso aún acelerado. Esa noche, cuando el bar cerró, volvieron a repetirse la escena de la plaza. Se reunieron en un punto discreto para charlar y despedirse con más besos, esta vez en una esquina del parque contiguo, sin testigos. Conforme pasaron las semanas, su relación se fue afianzando. La tensión inicial fue transformándose en un cariño cada vez más profundo, y las escenas en el baño del bar ya no eran el único lugar donde se permitían muestras de afecto. A veces caminaban de la mano a altas horas, cuando las calles se vaciaban, o se sentaban juntos en el banco de la fuente, sin temer demasiado el que dirán. Poco a poco, empezaron a presentarse a sus círculos cercanos, explicando que se habían conocido en la plaza y que se habían caído muy bien. Aunque no soltaban muchos detalles, sus amigos fueron comprendiendo que había algo más que una simple amistad. Aún así, la plaza del bar siguió siendo el escenario favorito de sus citas informales. Cada vez que volvían allí y se sentaban en mesas contiguas, recordaban con nostalgia y picardía esos primeros días de miradas furtivas. Y cuando, por cualquier circunstancia, iban al interior del bar, compartían una sonrisa cómplice al cruzar por el pasillo de los baños, rememorando esas caricias y besos que desataron todo. Hacia finales del verano, ambos se sintieron listos para formalizarlo ante sus amigos más cercanos. Nada muy ostentoso, bastó con que, cierto día, se sentaran juntos en la misma mesa, en lugar de hacerlo por separado. El resto captó la indirecta. Hubo algunas bromas, ya era hora, lo sospechamos, y mucho apoyo. La vida en el pueblo seguía su curso, y nadie se escandalizaba por ver a Mark y Adrian abrazados en una esquina. Y fue en uno de esos atardeceres, sentados en la terraza del bar, compartiendo la misma bebida, cuando se volvieron a mirar en silencio y recordaron con intensidad la extraña mezcla de nervios y placer que les había acompañado meses atrás, cuando todo empezó con un cruce de miradas inconfesable y un baño donde sus manos se rozaron en la manivela. Sonrieron con complicidad, sabiendo que, aunque su relación había evolucionado, aquel primer encuentro quedaría grabado para siempre como el origen de su historia. ¿Sabes?, le dijo Mark, inclinándose para susurrarle al oído. A veces echo de menos esa adrenalina de cuando no queríamos que nadie supiera lo nuestro. ¿Podemos recrearla alguna vez?, contestó Adrian con picardía. ¿Te parece? Se reflejó un brillo de deseo y ternura en sus ojos al pensar en esa posibilidad. Porque, en el fondo, sabían que aquellas miradas, aquel ocultarse, aquel juego de encontrarse a escondidas en el baño, era parte de su esencia, la forma en que se descubrieron el uno al otro. Y aunque disfrutaban de la calma que da el estar más asentados, mantener viva la chispa del inicio era un regalo que no pensaban desaprovechar. Así que siguieron compartiendo tardes, besos y confidencias en la plaza del pueblo, y de vez en cuando, un fugaz reencuentro en el mismo bar, con la misma magia de siempre. Esa magia que le recordaba que el amor, a veces, surge precisamente cuando tratas de no mirar a alguien, y cada mirada esquiva se convierte en un lazo imposible de romper.